Para sanar tu diabetes, búscate un amante. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Soy Ireri Velasco, Master Coach con programación neurolingüística. Y esta ocasión vamos a hablar sobre este síntoma llamado diabetes, por supuesto asociado al tema de la obesidad y del sobrepeso. Y como te había comentado en el video anterior, vamos a estar identificando cuál es la raíz emocional, cuál es la emoción detrás de este síntoma. Pues bueno, aquí quien está involucrado es la glándula del páncreas, quien se encarga de regular los niveles de azúcar en la sangre. Nuevamente vamos a poner atención, azúcar. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué sucede? Las personas que han venido conmigo a trabajar el tema de la obesidad, pero que también está involucrado el síntoma de la diabetes, he confirmado algo muy interesante, sin ser una generalidad. Sucede que las experiencias de estas personas, el síntoma se dispara cuando existe una pérdida, ya sea física, un duelo o sea material. A partir de esto, las personas pierden sentido en su vida. Parecería que perdieran la capacidad de la alegría, de ser alegres, de estar felices. No es una generalidad. No es que yo he perdido una persona y, ay, no, a mí no me ha dado diabetes. O he perdido mi auto o he perdido mi trabajo y yo no tengo diabetes. No. La experiencia de las personas es que estas situaciones se han convertido en el sentido de vida de las personas. Les es difícil continuar con la vida. ¿Por qué? Porque hay una asociación metafórica y lingüística de que a todo lo bueno y lo positivo se ha relacionado con azúcar. Y hasta lingüísticamente lo conocemos porque cuando un negocio va muy bien, preguntas y dices, el negocio va como miel sobre hojuelas. ¿O qué tal cuando te casas y te vas de luna de miel? Y muchas palabras, ¿cómo le llamas a tu pareja? Bombón. Hay un piropo muy bonito, por cierto, en Cuba, que caramelito o caramelo. Y así cada país podría tener sus propias expresiones hacia lo bueno, hacia lo bonito, hacia lo positivo, como pues algunos ejemplos que te acabo de dar. Entonces, recuerda que cuando yo pienso y hablo, el cerebro registra, el cerebro graba esta información y existen muchas grabaciones y muchas asociaciones como la que te acabo de comentar. Es como si el cerebro mandara orden a tu cuerpo y entonces ante tal situación, tal pérdida, dijera, ya no existe la dulzura en mi vida. Y si tú revisas la historia de alguna persona que tenga este síntoma, te va a dar mucho sentido. Obsérvalo. Parecen de repente o pudiera parecer que no sucede nada, que están felices y que de todo se ríen, pero no. En su historia hay algo que les ha marcado la vida. Son conductas y emociones a raíz, como te menciono, de estas pérdidas. Por supuesto que son historias marcadas. Mira, por ejemplo, hay una persona que yo traté y que su pérdida fue perder a su familia. ¿Por qué? Porque ella ha sido una persona adoptada por abandono de la familia. Entonces, ¿qué está sufriendo ahí? Una pérdida que a la fecha y de adulto, esta persona pues sufre las consecuencias de ¿qué? De una diabetes. Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta ocasión? ¿Cómo vamos a empezar a atender esta situación? Lo que yo te voy a sugerir es que te busques un amante. Y no te estoy incitando a que hagas algo malo, porque a lo mejor tienes pareja y no te estoy diciendo, ve y búscate un amante, un esposo, una esposa. Me vas a colgar, vas a decir, Eri, ¿pero cómo? No, no me refiero a eso. Esto es para que nuevamente vuelvas a enamorarte de la vida, busques algo que te haga entrar en la alegría, que tenga
que tengas vida nuevamente. Quizá aquel hobby que tenías abandonado ahí, esas clases de baile, el ponerte a pintar, a cocinar, a cantar, a dar un paseo, a viajar, no lo sé. Y si no tienes algo que te haga vibrar nuevamente, búscalo hasta quizá puedas encontrar un don tuyo que podría haber estado dormido. Métete nuevamente en la felicidad, métete nuevamente en la alegría. Por supuesto que será muy importante que atiendas la raíz, el origen emocional, y para eso existen las técnicas de programación neurolingüística poderosísimas para que puedas eliminar el síntoma de la diabetes. No puedo aquí aplicar una técnica ni decirte un ejercicio específico porque nuevamente la historia de una persona va a ser diferente, la historia de otra persona va a ser distinta y no podría como hacer aquí algo para cada persona, imagínate. Sin embargo, vas adelantando en este proceso para identificar qué fue lo que sucedió en tu vida, qué fue lo que te llevó a que este síntoma se disparara. ¿Qué está causando esa amargura en tu vida? Y a partir de ahí, reconocerlo, identificarlo y buscarte ese amante para que puedas dar una vuelta y puedas nuevamente decirle a tu inconsciente, aquí está la dulzura de lo que yo me estoy enamorando. El inconsciente lo reconozca, envía información a todo tu cuerpo y puede existir una respuesta. Esto es maravilloso. Sin embargo, no solamente es esto, es realizar un proceso mucho más especializado, mucho más profesional para sanar ese páncreas que ha dejado de regular estos niveles de azúcar. Porque claro, los médicos van a tratar el síntoma, van a tratar la enfermedad. Sin embargo, hay que tratar la raíz, hay que tratar este origen emocional. Espero que este video te sea de bastante utilidad y también que lo compartas para que las personas sepan que existen opciones diferentes para poder sanar su cuerpo y eliminar el síntoma. Por supuesto que se puede. Así que hasta un próximo video.